El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, elecciones en Georgia, entre el europeísmo y la influencia rusa. Una conversación con Bruno Valvanera Levy, experto en el Cáucaso y Asia Central y asociado Comexi. ¿Por qué es importante la elección de Georgia conforme a su contexto regional, europeo y global? La elección de Georgia yo creo que no la podemos separar de lo que está pasando en el resto de la zona, yo diría, del mundo. Por un lado vimos la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó hace ya más de 2 años. Tuvimos elecciones en Moldavia el fin de semana pasado, en donde está en juego ya sea si se van más hacia Europa o regresan más hacia Rusia. Y ahora tenemos la elección de Georgia parlamentaria, que sería la que crearía gobierno. Y no lo podemos alejar tampoco de este, digamos, juego de poderes entre el occidente y Rusia. Acabamos de ver también una reunión que yo creo que debemos de calificar exitosa para los miembros de BRICS y para Putin, que tuvieron un poder de convocatoria muy alto, y en donde pues queda claro que más y más voces están buscando un equilibrio, que no nada más sea Europa y Estados Unidos que estén controlando las ideas del mundo, pero que haya un poquito más, digamos, de diversidad de opiniones. Entonces, bueno, en ese sentido viene la elección de Georgia, que es cada 4 años, y que en esta ocasión pues fue el fin de semana pasado. ¿Cuál es el contexto de la política nacional y regional que llevan a la situación actual? ¿Cómo llegó Sueño Georgiano al poder y cómo ha sido su trayectoria en torno a la aspiración europea? Georgia es un país pequeño, un ex país soviético de los pequeños, es un país que no tiene recursos naturales, es un país que solo tiene una frontera grande con Rusia, una pequeña con Turquía y una pequeña con Azerbaiyán y Armenia. Pero digamos, es un país que tiene una dependencia geográfica muy importante sobre Rusia. Yo lo compararía, digamos, con los países bálticos, que también solamente tienen frontera con Rusia, que son países relativamente del mismo tamaño, unos 3,5 millones de habitantes. Sin embargo, Georgia no tiene el nivel de desarrollo que tienen los países bálticos. Cuando cayó el muro de Berlín y el mundo soviético, Georgia pasó por muchos años que les llamaron los años oscuros. Y eran oscuros no nada más porque no había ley y el Estado estaba perdido, pero porque tampoco había electricidad. Fueron los momentos que se conocieron del presidente Shevardnadze, que terminó con la elección en 2004, de Saakashvili, de Misha Saakashvili. Y muchos de nosotros recordarán en aquel entonces, Misha Saakashvili, muy joven, de unos 32 años, vino con una bandera muy pro-occidental y ganó las elecciones, y fue la primera de las revoluciones que recordemos. Fue la Revolución Rosa, la Revolución de Ucrania, la Revolución de los países de Medio Oriente, y que en realidad pues lo que hizo fue cambiar totalmente de rumbo. Misha Saakashvili, que fue el dirigente del partido UNM, en inglés es el Movimiento Unido Nacional, tuvo 2 periodos. El primero combatió muy fuerte la corrupción y la quitó principalmente de los policías y la corrupción pequeña, pero en su segundo periodo se volvió totalmente autoritario. Y en Georgia, pues es un poco quien está a favor o en contra de Saakashvili. Hay muy poca gente que tiene una impresión moderada, o estás a favor o en contra. Y por su segundo periodo, que fue realmente muy, muy polémico, se presentaron las elecciones en 2012, que ganó Betsina Ivanishvili, que es un georgiano que hizo su fortuna en Rusia. Es un oligarca ruso que hizo su fortuna como la gran mayoría de los oligarcas, es decir, tuvo una licencia bancaria, pudo levantar depósitos de la gente, utilizó los recursos del banco para comprar empresas de Estado a muy bajo precio,
y luego revendió esas empresas a alto precio y reembolsó a los depositantes del banco, pero él se hizo de una fortuna, quien dice en aquel entonces, hace 20 años, de $2.5 billones de dólares. Y él llegó a Georgia sintiéndose un poco, y a la fecha se siente como que tiene el deber divino de rescatar a Georgia de las garras de Saakashvili. Y él es el líder, digamos, de este partido que él tiene, que es el sueño georgiano, Georgian Dream, GD, como se conoce, en donde ganó las elecciones del 2012, luego las del 2016, las del 2020 y ahora las del 2024. Él es una persona que es realmente el líder del partido moral, sin embargo, no tiene una posición específica. Todo el mundo sabe que él es el que designa a los primeros ministros, que designa a los ministros, es quien da la gran dirección del país, pero no tiene una posición formal. De hecho, él no es ni miembro del partido ni miembro del gobierno. Fue primer ministro el primer año, de 2012, y al cabo de un año dijo, esto no es para mí, y se retiró. Y ha tenido una asociación de primeros ministros que ha ido cambiando, algunos han repetido, en donde pues él le da oportunidad a gente joven o se rodea de gente que puede llevar adelante su agenda sin que él se meta en esos temas y que él no vea los detalles. Es al principio una orientación euroatlántica. De hecho, en el 2014, cuando Georgia inició sus negociaciones con la Unión Europea y obtuvo el estatus de país de acceso a la Unión Europea y negoció un tratado de libre comercio, se cambió la constitución, y en la constitución de Georgia se dice que el gobierno tiene la obligación de hacer todo para ser miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Que recordemos que esa fue una de las dos preguntas que contestaron en Moldavia el fin de semana pasado. En Moldavia hubo cambio de constitución en esos términos y también presidente. Y durante varios años el Georgian Dream sí tuvo una orientación europea, adelantaron mucho. Sin embargo, en los últimos 4 años y en particular los últimos 2 años, esa orientación europea se fue haciendo menos visible. Sí, todo el mundo en Georgia quiere ser europeo, incluso el Partido del Sueño Georgiano. Sin embargo, no quieren quitarse los privilegios que tienen muchas gentes. En las negociaciones que ha habido, Europa ha establecido una serie de condiciones para seguir adelante. Primero fue una lista de 12 condiciones y en diciembre del año pasado fue una lista de 9 condiciones. Básicamente es una disminución a la corrupción, una disminución del poder de los oligarcas, en particular de Ivanishvili, transparencia en las decisiones públicas, transparencia en la decisión de quienes son jueces y en toda la actividad judicial, que ese es realmente el gran tema, y respeto a los derechos humanos. En este año recordemos que Georgia aprobó 2 leyes muy polémicas. La primera es la que se llamó la ley rusa. Se le llama rusa porque es similar a la que aprobó Rusia en 2012, en la que obliga a todas las ONGs que reciben más del 20% de su presupuesto de fuentes extranjeras que se registren y que se les denominen agentes extranjeros. Como tal, en sí esas obligaciones no parecen dramáticas, sin embargo, eso da pie a estigmatizar a las ONGs, ponerlas de lado, atacarlas, violentarlas, pedirles más informaciones, y fue el inicio, digamos, de lo que en Rusia se fue quitando más y más esta oposición pequeña que había, pero que prácticamente hoy no hay. La segunda ley polémica que se aprobó un poco más recientemente es la prohibición total de manifestaciones LGTB. En Europa
Esto, por supuesto, es muy de vanguardia, es muy moderno. Georgia es un país más tradicional y no ha estado dispuesto a aceptar tanta apertura en estos derechos humanos. Entonces, sí, todo el mundo quiere ser europeo, pero no quieren aceptar las condiciones de ser europeo. Entonces, llegamos ya a una elección después de un periodo de manifestaciones que recordemos hace 8 meses, cuando se aprobó la ley rusa, fueron 2 semanas intensas de manifestaciones grandes, multitudinarias en Tbilisi, que con el tiempo la gente se cansó, hubo ciertos eventos violentos, no muchos, pero sí hubo violencia, y finalmente la ley se aprobó. ¿Cuál fue el resultado y qué significa? Entonces llegamos ya aquí a las elecciones, en donde prácticamente está el partido en el poder, que es el Sueño Georgiano, y hay 4 partidos de oposición que tienen más del 5%, que es el mínimo que se establece en la ley para que permanezcan. De estos 4, uno es el partido de Saakashvili, el UNM, otro es el mismo partido, pero gente que se fue a un partido, digamos, menos radical, pero que viene siendo la misma gente originalmente del UNM. Y luego vienen 2 partidos nuevos. Uno que fue creado por Mamuka Hazaradze, que es un empresario que quería desarrollar el puerto de Anaklia, que Ivanishvili tiró para atrás y lo empezó a atacar, y él se vio o pensó que se veía en la necesidad de entrar en la política. Se llama Lelo este partido. Y el segundo es un partido que creó uno de los primeros ministros que había puesto Ivanishvili en el poder, Georgi Gajaria, que lo corrió como a muchos otros que ha corrido, que cuando lo corrió, Gajaria creó su propio partido. En realidad, no hay una alternativa de poder. Ninguno de estos 4 partidos, desde mi punto de vista personal, está listo para tomar las riendas del país. El único que sí está listo es el Sueño Georgiano. Y así llegamos a las elecciones. Ahora bien, ¿qué pasó en las elecciones? Todas las encuestas preelecciones le daban al partido de Ivanishvili alrededor de un 40%, que de hecho esto se confirmó con 2 de las 3 exit polls, que fueron las independientes, que le daban un 40%, y la tercera exit poll, que fue conducida por un medio un poco más cercano a Ivanishvili, pronosticó 56%, y los resultados arrojaron un 54%. Si bien es cierto que el Sueño Georgiano sin duda hubiera sido el partido con mayor cantidad de votos, suena un poco fuera de lo esperado que hubieran alcanzado un 54%. En las elecciones previas, donde el partido era más prestigioso, el máximo que habían obtenido fue 48%, ahora obtienen 6% más. Y el gran problema no es tanto si ganaron o no. Sí, tenían que haber ganado, pero no una mayoría. No una mayoría, y debieron de haber creado una coalición y cohabitar con ciertos miembros de la oposición para crear este partido. Así que así fue como llegamos a las elecciones. Ha habido manifestaciones, las elecciones fueron el sábado. Hemos tenido 2 días muy intensos, el domingo y el lunes, en donde ha habido muchas declaraciones. Por un lado, los 4 partidos de oposición se han negado a reconocer los resultados, han dicho que no van a ir al Parlamento en esas condiciones, cosa que al Sueño Georgiano dice, bueno, de todas maneras no te necesito, nosotros estamos ahí. Y los observadores internacionales y las ONGs y la gente que ha ido monitoreando las elecciones han ido sacando una gran cantidad de información de cómo fue que Ivanishvili y el Sueño Georgiano llegaron a ese 56%. Por un lado viene todo lo que sucedió previo a las elecciones, es decir, el aparato del Estado, el presupuesto del Estado, las gentes que trabajan en el Estado que son encominadas a votar,
el movimiento en autobuses para venir, en fin, la fuerza del Estado, como sabemos, siempre tiene una capacidad movilizadora antes de las elecciones. Pero el día de las elecciones hubo una gran variedad de prácticas que muchos han descrito como un gran fraude, que van desde llenar las urnas, y hay imágenes que llenan las urnas. Fue un voto electrónico en donde las hojas de papel que se escanean ya tenían un pequeño punto en donde venía el sueño georgiano. Si tú ponías otro, anulaba el voto, es decir, anulaba todo lo que no era de ellos. Y gente que votó varias veces porque la tinta indeleble no funcionó, gente que se presentó con credenciales que no eran porque el gobierno había confiscado credenciales unos días antes de las elecciones, y en fin, una serie de prácticas que la propia presidenta del país, que originalmente era una candidata del sueño georgiano y que muy poco después se convirtió en crítica del sueño georgiano, la señora Salomé Zurabishvili ha declarado fue un fraude electoral con todas las características de influencia rusa, muy fuerte. Yo, en lo personal, creo que sí debió de haber ganado el sueño georgiano. No creo que ese 54% refleja la realidad del voto, y sí creo que la escala del fraude es similar a lo que vimos en Venezuela. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones? Internacionalmente, Hungría fue el primer país que felicitó, y de hecho Orbán, el primer ministro húngaro, que sabemos que es prorruso dentro de la Unión Europea, pero que en este momento es el chair de la Unión Europea, que es rotativa cada 6 meses, felicitó y llegó a Tbilisi. Fue abucheado en Tbilisi ayer, afuera del hotel. Hoy en la mañana, cuando fue la ceremonia oficial de bienvenida, de visita de Estado, un húngaro que se coló le gritó en húngaro y le dijo que cómo era posible que estuviera ahí. En fin, él llegó un poco como diciendo: yo represento a la Unión Europea. Sin embargo, él no representa a la Unión Europea, representa a Hungría. Azerbaiyán y Armenia felicitaron, y hasta ahí nada más. Rusia no felicitó porque no tiene relaciones diplomáticas con Georgia, y hubo comunicados muy, digamos, espejo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, en donde, desde mi punto de vista, fueron un poco prematuros porque no tenían suficiente información para criticar la elección como se debía. Dieron elementos positivos de la buena administración del SEC, que es el comité que organiza las elecciones, pero también dice que hubo una serie de irregularidades que tienen que ser clarificadas. Los ministros de Relaciones Exteriores de unos 15 países de la Unión Europea sacaron un comunicado ayer en la noche mucho más fuerte y mucho más crítico, en donde dicen que hubo una fraude terrible, como ya lo describí, y que esto no puede quedarse así. Las ONGs y los estudiosos del tema han ido publicando evidencias, estadísticas y con videos de las prácticas. Necesitaremos unos días antes de tener esto muy claro, pero sí se puede decir con suficientes grado de certidumbre que hubo un fraude fuerte, que los resultados no reflejan la voluntad del pueblo georgiano. ¿Cómo es la relación entre Georgia y Rusia, siendo vecinos, pero con aspiraciones a formar parte de la Unión Europea? Georgia firmó un acuerdo de asociación y un tratado de libre comercio con Europa hace 10 años. Si tú ves cómo ha progresado el comercio entre Georgia y Europa, prácticamente ha estado estable, no se ha desarrollado. Sin embargo, si tú ves cómo se ha desarrollado el comercio con Rusia, se ha multiplicado 4 veces. Es claro que económicamente, étnicamente, históricamente, Georgia tiene gran relación con Rusia. Cuando vino la guerra de Ucrania,
Georgia fue uno de los países que los rusos que querían salir del país para no ir a la guerra o que no estaban de acuerdo con la guerra, a donde fueron y se quedaron, invirtieron y pues algunos georgianos dicen invadieron con su dinero el país. Las relaciones son cercanas. Hay vuelos, durante un periodo no había vuelos, ahora sí hay vuelos entre los países y digamos que no podemos, aunque algunos quisieran, yo no, aunque algunos quisieran o tienen el sueño de decir, es que Georgia es Europa y que le tiene que dar la espalda a Rusia, no es así. Además, no debería de ser, desde mi punto de vista, una cuestión de escoger o uno o el otro. Debe ser un equilibrio en donde se respeten la integridad territorial, donde se respeten los valores y donde se respete a la gente. Desgraciadamente, en este juego Occidente-Rusia, pareciera que es un juego a ver quién gana, pero no debería de ser así, y mucho menos para países que están en la frontera con Rusia y que no tienen opción. No lo mencioné, pero no olvidemos que en 2008 Georgia fue el primer país que sufrió la invasión de Rusia, que en el periodo de Saakashvili, que se enfrentó abiertamente con Rusia y los provocó, y por eso Ivanishvili critica tanto a Saakashvili, Rusia cogió los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. Si tú ves la distancia de Osetia del Sur con Tbilisi en línea recta, son 28 kilómetros. Es decir, si llegara a haber una conflagración, Rusia está a 28 kilómetros de la capital de Georgia. Georgia no se puede dar el lujo de enfrentarse con Rusia, ni por el tamaño, ni por el poder, ni porque geográficamente pues no tienen forma de defenderse. Tiene que buscar una forma de convivir con ambos, sin tener necesariamente que escoger. Puede convivir con los dos, debe de convivir con los dos. Desgraciadamente, la guerra de Ucrania ha incrementado esta percepción de que hay que escoger. O eres Rusia o eres Europa. Y ahora con BRICS, pues hay países que dicen yo me voy a BRICS, yo soy alternativo, yo no soy G7, en fin. Desgraciadamente se está polarizando el mundo y eso es lo que estamos viendo pues en muchos lugares, ¿no? Pero efectivamente yo creo que en un mundo ideal, Georgia, y no solo Georgia, Ucrania, los países bálticos, los países de Asia Central, Bielorrusia, deberían de poder mantener relaciones diplomáticas y comerciales normales, tanto con uno como con el otro. No son antagónicos, no deberían de ser antagónicos. Lo que sí es que los que aspiran a ser miembros de la Unión Europea deben de tener aspiraciones más allá de económicas y comerciales. Deben de adoptar estándares de respeto de derechos humanos, de impartición de justicia, de ataque a corrupción, que no es la práctica en esos países. Es ahí donde son antagónicos. Ahora, tampoco, pues los países europeos son tan abiertos de derechos humanos o libres de corrupción como pretenden serlo, ¿no? Pero es una aspiración común a la cual todos los países están buscando sujetarse. En cambio, BRICS o la Unión Euroasiática Económica no tiene aspiraciones de ese tipo. Y la forma como se trata a la gente o cómo se manejan negocios, pues es mucho más agresiva, es mucho más hostil en esos lugares. Así que yo creo que este es simplemente una frontera más de tensión. Se la agregamos a Moldavia, que vamos a la segunda vuelta de las elecciones la próxima semana, y similar a la de los países bálticos, que ellos, digamos, están un poco ya más europeizados, con un PIB, con una economía más dependiente de Europa,
y ya miembros de la OTAN. Pero yo diría los 3 países bálticos, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, son países pequeños, todos ellos con una frontera con Rusia, Armenia no directa, indirectamente, que sufren de los mismos problemas y que, bueno, Azerbaiyán, por ejemplo, es un país neutro que no ha sido, que no busca ser miembro de la Unión Europea y no busca ser miembro de la Unión Euroasiática. Estuvo presente en BRICS como observador, pero no ha pedido membresía. Posiblemente es mejor ser un poco más neutro y no tener que tomar partido. Regresando a Georgia, ¿qué sigue y qué escenarios pueden presentarse? Pues yo creo que es muy temprano para saber. Hubo una manifestación ayer en la noche. Yo pensé que iba a ser violenta, no fue violenta. Hoy no hay nueva manifestación convocada. Ayer la convocó la presidenta y los líderes de los partidos de oposición. Yo creo que estaremos atentos a ver más evidencia del fraude y ver cómo responde el gobierno georgiano a esta demanda de aclaraciones de todas los posibles fraudes. ¿Qué escenarios veo a futuro? Si el fraude se confirma como creo que se va a confirmar y dependiendo de la magnitud, por un lado, los trabajos de acceso a la Unión Europea van a seguir suspendidos, están actualmente suspendidos, se suspenderán en una forma más definitiva. Georgia dejará de recibir subsidios y ayudas de países de la Unión Europea y de la Unión misma. Posiblemente decidirán quitarle la posibilidad que tienen los georgianos de viajar a Europa sin visa Schengen. Eso afectaría mucho a la gente. Este sería un golpe fatal, pero podría estar en las cartas de las represalias que tomarían. Y sin duda se enfriarían aún más las relaciones tanto con Europa como con Estados Unidos. En los últimos 4 o 6 meses, esas relaciones han estado muy tensas. Las partes se hablan con un lenguaje violento, agresivo entre Georgia y Europa, entre Georgia y Estados Unidos. Recordemos que cuando fue la reunión de las Naciones Unidas hace un mes en Nueva York y que el presidente Biden invita a los líderes de los países a una cena, desinvitó al primer ministro Kovačić 24 horas antes de que se celebre como una señal de que no están bien las relaciones, cuando Georgia durante muchos años había sido un aliado muy fuerte de Estados Unidos y de Europa. Así que temprano para saber qué va a pasar, sin duda no son buenas noticias. Ivanishvili y el sueño georgiano es el partido que está mejor preparado para gobernar el país, pero desde mi punto de vista se debió, si la voluntad del pueblo se hubiera respetado, hubieran tenido que buscar una coalición con algunos de los países de oposición que limitarían su autoritarismo, su forma de enfrentarse a sus aliados europeos y estadounidenses. Así que yo creo que la moneda está en el aire, todavía hay mucho por ver. Sin duda no es bueno y va a haber tensiones y dependiendo de la voluntad de las partes y de la fuerza de las partes, pues esto puede escalar o puede simplemente ya quedarse y será un hecho consumido y seguiremos adelante. Ahora, tampoco creo que sea malo el gobierno del sueño georgiano. Ellos han logrado mucho del punto de vista económico. Hay paz en la zona, hay desarrollo económico. Sí, es un gobierno autoritario, sí, los derechos humanos no se respetan como deberían, sí, tampoco hay una justicia en general, pero no es el caos que había generado el gobierno de Saakashvili en su momento.
Difícil, pero tendremos que ver a ver en qué acaba el equilibrio. Un país pequeño, un país con problemas, y un país que se ha desarrollado mucho, y que la historia se está escribiendo en este momento. Esto es un proceso, no hay un principio y un fin, sino que simplemente seguimos recorriendo el hilo de la historia en esta zona, en el mundo, bajo características geopolíticas tensas. Elección en Estados Unidos la semana que viene, el resultado de Estados Unidos va a afectar todo, va a afectar la Unión Europea principalmente, así que Georgia no es más que uno más de muchos temas que están sucediendo.